¿Será que llegó el fin del sueño americano? El día de hoy vamos a estar haciendo una video reacción de un video que me recomendaron y el título es Emigración de Estados Unidos a México, el fin del sueño americano. ¿Esto estará pasando? ¿No estará pasando? Yo no sé la verdad si es que esto está pasando. Puede estar pasando, puede no estar pasando, no sé, tantas noticias locas que no se enteran. ¿Han escuchado algo? ¿Saben algo? A ver, si fuera por mí, yo prefiero vivir en México. Yo la verdad es que no quiero el sueño americano, pero bueno, X, vamos a ver qué es lo que nos va a comentar este video. No sé nada, como siempre, es una reacción, así que nada, sin más, comencemos. La situación migratoria está cambiando. Miles de ciudadanos estadounidenses están huyendo a México. Esta es la frontera más transitada del mundo y se encuentra entre las ciudades de San Diego en Estados Unidos y Tijuana en México. Casi 200,000 personas cruzan cada día y más de 50 millones de personas cruzan dicha frontera cada año, generando miles de millones de dólares a estos dos países. Pues en dicha frontera, la gran mayoría de las migraciones permanentes eran por mexicanos y otros latinoamericanos huyendo hacia Estados Unidos para buscarse una vida mejor. Pero la situación en los últimos años ha cambiado. Por primera vez en la historia se está viendo un récord de estadounidenses huyendo a México a buscarse una vida mejor. Actualmente hay más de 1.5. ¿Qué opinan de esa palabra? Huyendo a México. ¿Huyendo de qué? A ver, la situación económica mundial no es la mejor y tenemos todos que aceptarlo. Están pasando cosas a nivel mundial un poco turbias, digamos. Y Estados Unidos, al ser uno de los principales países potencia a nivel mundial, pues cuando pasan estas cosas es de los primeros en ser afectados. Así que por ende, pues a lo mejor la gente estará buscando alguna mejora. Ya, imagínense, están emigrando a Estados Unidos. Es algo que claramente siempre ha pasado, es normal. Pero pues bueno, según nos dicen aquí, ha habido un poco más de lo normal, ¿no? En cantidad de personas que están emigrando. 5 millones de estadounidenses viviendo en México. Algunos de manera legal y muchos otros de manera ilegal. Aquí mira tú. La gran pregunta es, ¿quiénes son estos inmigrantes estadounidenses mudándose a México y por qué lo hacen? En este video vamos a explorar esta nueva tendencia migratoria y cómo dicha migración está afectando al pueblo mexicano. Muchos pensarían que dicha migración es buena y bienvenida. Pues no necesariamente. ¡Ay, Dios! Los efectos de dicha migración estadounidense está causando problemas económicos y sociales para las poblaciones mexicanas que los están recibiendo. Muchos mexicanos se quejan que los estadounidenses les están quitando oportunidades en sus ciudades. Este video te va a mostrar la otra cara de la inmigración de estadounidenses a México. A ver. Me interesa. La historia migratoria entre Estados Unidos y México es una que data cientos de años. Como ustedes sabrán, el territorio mexicano se extendía hasta todo Texas, California, Nuevo México y toda esta zona que ven aquí. Pero después de la guerra entre Estados Unidos y México en el año 1848, Estados Unidos se agarró de dichos estados, dejando la frontera que tenemos actualmente. Desde ese entonces, el intercambio migratorio entre los dos países siempre ha existido. Muchos estadounidenses se iban a México a comprar tierras y a trabajarlas, mientras que otros iban a México a vender productos estadounidenses. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que se vio una ola gigante de migración desde México a los Estados Unidos. La gran mayoría de los mexicanos se iban a buscar una vida mejor en el país del norte que prometía un sueño americano, un sueño donde tú podías trabajar, ganar dinero y comprarte una casa y un auto. Hoy en día se estima que hay casi 11 millones de inmigrantes nacidos en México, pero que residen en Estados Unidos, y hay más de 37 millones de personas que tienen ascendencia mexicana en Estados Unidos. No obstante, la corriente migratoria está cambiando. California antes era el símbolo del sueño americano. Fue la cuna del motor económico que es Estados Unidos hoy. Aquí se fundaron empresas que cambiaron al mundo como Hewlett Packard, Apple, Google, Tesla, Facebook, Disney, McDonald's, Walmart y muchas más. Pero ahora California se ha convertido en un estado fallido.
Un estado donde se ve mucha gente sin hogar, gente que está viviendo en la pobreza y gente que tiene que pagar millones de dólares por un hogar en las ciudades grandes como San Francisco y Los Ángeles. Absolutamente todo es más caro en California y esta es la raíz de todos los problemas. Solo para darte algunos ejemplos, la gasolina en California es de las más caras en todo el país, con casi un 50% más que la media. Luego, como les explicaba, las viviendas también son exageradamente caras en California. Un alquiler promedio de un apartamento con un dormitorio en San Francisco vale $3,230 al mes. Costoso. Y en Los Ángeles, un alquiler promedio del mismo apartamento del mismo tamaño es de $2,661. Mientras que el promedio por este mismo apartamento pequeño en Estados Unidos es de $980. O sea, más del triple. Y cuando se trata de comprar un hogar en San Francisco, una casa promedio vale más de $1.6 millones, mientras que una casa promedio en Estados Unidos vale $430,000. Con estos costos de vida tan altos, la idea del sueño americano se ha vuelto completamente inalcanzable. Como resultado, en el año 2021, más de 360,000 personas se mudaron de California a otros lugares. Lamentablemente, no son solo las personas, sino que también las empresas, que son el motor del estado, también se están yendo. Aquí en esta imagen ustedes van a poder ver todas las empresas que ya se mudaron de California a otros estados. Muchos medios de comunicación están llamando a dicha migración como el gran éxodo de California. Muchos de estos californianos se fueron a estados como Texas, Arizona y Florida. Este es un problema muy grave porque muchas de estas personas son profesionales que pagaban impuestos salariales al estado de California. Menos impuestos significa que el estado pierde una fuente de ingresos muy importante. Pero ahora hay una tendencia que no se ha visto antes. Muchos de estos californianos han decidido irse de Estados Unidos por completo y cruzan la frontera hacia México. Y todo esto es gracias a un cambio enorme que vio la sociedad durante la pandemia. A ver, me interesa mucho saber qué es lo que va a decir, porque al principio dijo así como que a los mexicanos no les está gustando, al país no le está gustando como que esa migración, y es porque le están quitando oportunidades a los de México, y es lo que muchas personas solían decir con el éxodo venezolano, que en cada país que llegaban no les gustaban porque se les quitaban oportunidades a los nacionales por dársela a los inmigrantes que estaban llegando en ese momento. Pero nada tiene menos razón que eso, porque por ejemplo en el caso de los venezolanos más bien agarraban plazas de trabajo que los nacionales no querían agarrar, ¿sabes? O sea, los agarran cualquier trabajo, en palabras resumidas, que los nacionales no les gustaba agarrar, entonces como que no tenían por qué quejarse. Trabajo hay para todos, el que le guste. Lo que pasa es que muchos estamos acostumbrados en nuestros países a buscar obviamente lo más cómodo posible, lo que más queramos, así como que no hay como tanta obligación de trabajo hiperurgente, porque a fin de cuentas estás con tu familia, no en todos los casos, claramente, no en todos los casos, pero por ejemplo yo estuviera en Venezuela, en mi casa, que no pago alquiler, o sea, viviendo con mi familia, simplemente tratar de buscar y colaborar algo para la comida, colaborar, porque no toda la comida depende de mí, sino tengo hermanas, demás familiares que también ponen para la mesa. Mi trabajo, no iba a agarrar el peor trabajo nada más por plata, me explico. O sea, podría esperarme y querer un trabajo un poco mejor. En cambio, tú emigras, estás sola, tienes que pagar alquiler, servicios, no tienes a nadie que te ayude, así que cualquier trabajo que venga donde tú vayas a recibir dinero te sirve. Entonces es como a veces absurdo escuchar eso, así como que vienen y te quitan oportunidades. Pero yo doy ese comentario, lo dejo al aire, no quiero opinar nada todavía respecto a esto, porque no quiero seguir escuchando bien el contexto entero que nos vayan a explicar en este video, para al final ver si encaja lo mismo que estoy diciendo o no. Pandemia en el año 2020, la sociedad humana fue forzada a la digitalización. El gobierno nos forzó a quedarnos en casa y absolutamente todos los negocios en los países desarrollados se tuvieron que adaptar a la situación. Casi todas las empresas tenían como requisito que sus empleados trabajen desde casa como resultado. La idea de firmar documentos de manera digital
de tener reuniones digitales y de hacer todo desde casa revolucionó a la sociedad. Un número inmenso de estadounidenses tomaron esta oportunidad para mudarse de ciudades grandes a ciudades más pequeñas, cerca de la naturaleza, con más espacio, pero lo más importante era bajar el costo de vida. Es decir, la razón por qué las viviendas en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco son tan caras es gracias a la demanda. Aquí está todo el comercio más importante del país y también los trabajos que pagan salarios altos. Por lo tanto, el alquiler de dichas viviendas fue subiendo, ajustándose a la demanda. Pero ahora ya no se necesitaba estar físicamente cerca a tu trabajo, ya que todos trabajaban desde casa. Este fue un evento catalizador a la gran migración que vemos fuera de California, como les expliqué anteriormente. La gente simplemente estaba harta del costo de vida tan alto en California, y un nuevo destino para estas personas era México. Como te imaginarás, todo es muchísimo más barato en México que en Estados Unidos. Y ahora, más lindo. ¿es esta una práctica nueva? Pues no, como les mencioné a comienzos de este video, la frontera entre San Diego y Tijuana es una de las más transitadas en el mundo. Aquí cada día se mueven miles de personas de México a Estados Unidos, y un gran porcentaje de personas que cruzan la frontera cada día lo hacen para trabajar en Estados Unidos. Es decir, ellos viven en México, gozan de un costo de vida más bajo y trabajan en California ganando un salario alto. Pero ahora que existe el teletrabajo, miles de estadounidenses se han ido a ciudades como Tijuana, ciudades en la costa del Pacífico, pero también otras más lejanas en la península del Yucatán, por ejemplo, como Mérida. Aquí los estadounidenses gozan de un costo de vida mucho más bajo, buena comida, menos tráfico y un clima envidiable. Solo para darte un ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que el alquiler promedio en Los Ángeles era de $2,661 al mes por un apartamento pequeño? Pues cruzando la frontera en Tijuana, este mismo apartamento te cuesta $600 al mes. Es más, un apartamento grande de 3 dormitorios en el centro de Tijuana te sale $1,150 al mes, menos de la mitad del precio de un apartamento chico en Los Ángeles. Y si vamos a la ciudad paradisíaca de Mérida, el alquiler de un apartamento pequeño es de $400 al mes y de uno grande es de $700 al mes, una verdadera fracción de lo que cuesta en California. Por lo tanto, esta es una situación perfecta. Ellos mantienen sus salarios altos estadounidenses, pero viven una vida barata y paradisíaca en México. Y aunque no lo creas, hay otro gran beneficio que tienen los estadounidenses en México. La medicina también es más barata. Así es, para la gente vieja y jubilada, los médicos, tratamientos y medicinas en Estados Unidos son de las más caras del mundo, mientras que en México todo esto les resulta muchísimo más barato. Ahora, cualquiera diría que esta migración estadounidense es buena para México, que los estadounidenses traen mucho dinero al país, crean trabajos y también no traen problemas. Pues lamentablemente, si le preguntas a muchos mexicanos locales, esto no es verdad. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Hay una tendencia muy extraña que está pasando en el mundo entero, la gentrificación. La gentrificación se refiere a un proceso social donde una zona urbana o un barrio pobre se convierte en una zona atractiva para los ricos, lo cual hace subir los precios de viviendas y alquileres, espantando a los pobres. Esto es algo que se ha visto en todas las ciudades con mucho crecimiento, como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Barrios que antes eran considerados pobres, ahora ya no son pobres porque la gente con dinero desea vivir ahí. Pero el resultado de dichas mudanzas de ricos espanta a los pobres, ya que los alquileres suben y los precios de las viviendas también, llevando a los pobres a barrios aún más lejanos y pobres. Y es exactamente eso lo que está pasando con la inmigración estadounidense a México. Como te imaginarás, mucha de la población en estas ciudades mexicanas. Este era exactamente el punto que yo quería que me explicaran en por qué era negativo que esto estuviera pasando en México. Y claro, ya ahora entiendo todo. En el fondo, el punto que les comenté, yo sabía como que lo dejé en el aire porque realmente sabía como que no iba a ser el caso de estadounidenses, ¿no? O sea, no es lo mismo. Claramente no iba a ser lo mismo. Y esto, a ver, no me pasaba, sinceramente se los digo, no me pasaba por la mente que esto era lo que estuviera pasando. Y es que claro, o sea, los condenados se van con sus sueldos millonarios, entre comillas, o sea, sueldos altos
a México, donde claramente todo se les hace mucho más viable, mucho más factible, mucho más económico, mucho mejor en líneas generales. Y llegan y hacen esto, por Dios. Obviamente es malo para las personas que viven ahí porque efectivamente les toca irse a un barrio más pobre y más lejano, como nos acaban de comentar. Entonces aquí sí ya está delicado el tema. No tienen mucho dinero y no ganan salarios en dólares. Para ellos, vivir mes a mes es una realidad. Y cuando vienen estadounidenses a comprar casas, a alquilar departamentos y a comer en restaurantes, esto hace que el precio de todas estas cosas suban también. Y sí, es verdad que las personas que venden casas, alquilan apartamentos o tienen restaurantes se benefician de dicha inmigración. Pero las clases trabajadoras de dichas ciudades no se benefician y acaban yéndose a vivir a barrios más pobres de su ciudad o mudándose completamente por el alto costo de vida. Luego, mucha de la inmigración que se ve en México no es necesariamente legal. Muchos estadounidenses se mudaron sin tener papeles o con visas temporales. Este es un problema muy serio porque estos inmigrantes estadounidenses no están pagando impuestos. Es decir, ellos pagan impuestos salariales en Estados Unidos, pero no contribuyen con sus impuestos a México. Y es por eso que muchos mexicanos en estas ciudades recipientes de inmigrantes estadounidenses están furiosos. Ellos se quejan que esta es una situación muy injusta. Los estadounidenses no quieren recibir más inmigrantes en su país, mientras que los mexicanos reciben a los estadounidenses. Ellos no pagan impuestos y están subiendo los costos de vida para los mexicanos. Pero al otro lado de la moneda, los estadounidenses argumentan que su dinero contribuye a la economía mexicana y que ellos no causan problemas en las ciudades mexicanas. Pero si tomamos un paso atrás, la realidad es que los costos de vida en California son demasiado altos y esto está causando cada vez más y más emigración. Es más, el crecimiento de la población en California ha estado disminuyendo cada año, como verás en este gráfico. Así que la emigración de estadounidenses a México es una tendencia que va a continuar en los próximos años. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué opinas de dicha emigración? ¿Crees que es beneficiosa para los mexicanos? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo los precios de las casas en Estados Unidos son manipulados. El canal se llama Finanzas con Gus. Le agradezco por este video, qué bien explicado estuvo y la verdad es que me gustó bastante. Un aplauso para este video. Muy bueno, me gustó, lo explicó súper bien. ¿Qué opinan realmente ustedes de este tema? Sé que muchos de los que me ven son de México, algunos viven en esta zona, ¿realmente es algo que esté afectando? ¿Ustedes están como cerca de esta zona afectada, de alguna de estas zonas? ¿Han vivido de cerca este éxodo americano a México? O de Estados Unidos, mejor dicho, porque América es el continente entero. De Estados Unidos hacia México, ¿qué opinan realmente de esto? Y lo peor es que, como comentan al final, los estadounidenses no son conscientes de la parte negativa, ¿me explico? O sea, para ellos es positivo que ellos estén allá. Es fuerte y triste para las personas que realmente son la mayoría, las que no tienen pues los recursos. Los beneficiados son los dueños de bienes, que son los que alquilan, los que venden y todo eso, pues reciben un montón de ingresos, obviamente. Pero para las personas de la clase baja, pues son las que están sufriendo las consecuencias, digamos, de todo esto, ¿no? Un tema que sinceramente no tenía nada de conocimiento y me alegro de verdad de haber visto este video. Así que, ¿cuál es tu comentario? Como siempre, déjalo en la parte de abajo. Yo estoy por allá siempre leyendo absolutamente todo. Así que nos vemos por allá. Y muchísimas gracias por haber estado hasta el final de este video. Como siempre, recuerda suscribirte. Si no lo has hecho, este es el momento de hacerlo. Dale click al botoncito rojo que está en la parte de abajo. Yo de antemano te lo agradezco un montón. Les mando muchísimos besos y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.